Bien, vamos a trabajar entonces con homotesia y semejanza en el espacio. Empezamos por homotesia. Vamos a tomar como marco teórico el libro de Puig-Adam, que recuerden utiliza la notación de puntos con mayúscula y rectas con minúscula, y además cuando las transformaciones rígidas preservan orientación las llama movimientos. Si hay transformaciones rígidas que no preservan orientación, los llama pseudomovimientos. Entonces vamos a ver la definición que da Puig-Adam de homotesia. Dice, dado un punto fijo U, O, y un número real K distinto de 0, o sea que sea positivo o negativo, se hace corresponder a cada punto A distinto de O otro punto A' alineado con O y A, tal que la longitud del segmento OA' sobre la longitud del segmento OA me da por resultado el número real positivo módulo de K. Ahora, ¿dónde está A'? A' está en la semirrecta OA si K es positivo y en la opuesta si K es negativo. O sea que si K es positivo quedan OA' con A entre O y A', y si K es negativo quedan A' o A con O entre A y A'. La homotesia, pensada un poco más modernamente, vemos que es una función que asigna a cada punto del espacio otro punto del espacio, que es una función biyectiva, cuyo inversa también es una homotesia, y vemos que las características importantes de la homotesia son el centro de la homotesia y la razón de homotesia. Entonces, cuando la razón es 1, la homotesia es la identidad, y entonces todos los puntos quedan fijos por la homotesia que es la identidad, y si K es menos 1, se trata de la simetría de centro O, que no preserva orientación. Llamamos figuras homotéticas aquellas cuyos puntos se corresponden por una homotesia, y entonces si vemos que K es distinto de 1, lo que hacemos es tratar de pasar la hoja. Si K es distinto de 1, el único punto doble es el centro, doble fijo en realidad. Las rectas que pasan por el centro son dobles, los planos que pasan por el centro son dobles, y los puntos homólogos en cada uno de esos planos lo son en una homotesia para dicho plano de centro O y razón K, o sea que podemos pensar a la homotesia restringida a cada uno de estos planos que quedan dobles, y trabajar algunas propiedades con homotesias en el plano. A los puntos de una recta que no pasan por el centro corresponden los de otra paralela, y esa demostración la teníamos hecha en el plano, pero podemos ver que si buscamos la imagen de una homotesia por O y A, esos quedan en un plano, entonces la imagen A' por la homotesia va a estar en este plano que estaba restringida, con lo cual es fácil de demostrar que si una recta no pasa por el centro se transforma en una paralela no coincidente, y si una recta pasa por el centro es doble. Así que las homotesias transforman rectas en rectas paralelas. La homotesia conserva la ordenación de los puntos de la recta, ¿sí? Las semirrectas homólogas son paralelas y del mismo sentido cuando K es positivo, y de sentido opuesto si K es negativo. La razón entre dos segmentos homólogos es constante e igual al módulo de la razón K de homotesia. O sea, esto es un número, la longitud de esto y la longitud de esto son números positivos, así que por las dudas si K es negativo le ponemos el valor del módulo. Pasemos entonces a la diapo 3 y
Vemos entonces a los puntos de un plano que no pasan por el centro corresponde otro plano paralelo, y por conservarse orden y separación de puntos, un semiplano se corresponderá con otro semiplano. Por tanto, todo ángulo plano se corresponde con otro congruente, es mejor palabra que igual, y por ser sus lados paralelos y dirigidos ambos en igual o opuesto sentido. Los ángulos diedros formados por semiplanos homólogos son congruentes, igual que acá, puesto que las secciones rectas de los diedros trazados por puntos homólogos serán homólogos y por tanto congruentes. Bueno, lo que cambia un poquito es cuando vamos a ver los triedros. En los triedros homólogos son congruentes, pero tienen igual sentido si K es positivo y distinto sentido si K es negativo, porque la homotesia de razón negativa invierte el sentido en el espacio, ¿sí? Y además podemos ver que cualquier homotesia de razón menos K se puede obtener como producto de una homotesia de razón positiva K y compuesta con una simetría central respecto de O. Entonces, pasemos a ver triángulos homotéticos en el espacio. Los triángulos homotéticos podrían estar en el mismo o en distinto plano, y si están en distintos planos tenemos estas dos situaciones: cuando K es positivo y cuando K es negativo. A la vez, si dos triángulos tienen sus lados todos paralelos, resultan ser homotéticos si no son congruentes, ¿sí? Si son congruentes, hay una traslación entre uno y otro, no una homotesia, o una simetría central si están en con distinta orientación. Bien, vemos acá está la demostración de esta propiedad, y vamos a ver entonces semejanza en el espacio. El producto de una homotesia por un movimiento o pseudomovimiento es una transformación que tendrá propiedades resultantes de una y de otra. Veamos entonces. Puntos alineados se corresponden con puntos alineados y en igual orden, dado que tanto la homotesia como las transformaciones rígidas conservan la alineación, mandan rectas en rectas. A puntos coplanarios corresponden puntos coplanarios por la misma razón. Segmentos homólogos resultan ser proporcionales en su longitud, y la razón de proporcionalidad entre sus longitudes se conoce como razón de semejanza. Los ángulos homólogos son congruentes y los diedros homólogos son congruentes. El sentido en el espacio se conserva si ambos miembros de la composición ambos conservan o ambos invierten, y se trata de una semejanza que no preserva orientación si una conserva y la otra invierte orientación. Dos figuras entre cuyos puntos se puede establecer una correspondencia biunívoca que cumpla estas condiciones se llamarán semejantes, y la transformación que las liga, que habíamos dicho que es la composición de una homotesia con una transformación, se la conoce como semejanza. Esta transformación se llama directa si conserva el sentido del espacio, y es una semejanza inversa si no lo conserva. Bien, y por último vamos a mencionar que las homotesias forman grupo, y la identidad, siendo que la identidad es una homotesia con K igual a 1, ahí tenemos que la identidad pertenece al conjunto de las homotesias. Además, el producto de dos homotesias del mismo centro nos da una homotesia con el mismo centro y razón K1 por K2, y además la inversa de una homotesia es también una homotesia con razón la inversa el inverso multiplicativo del número real, que es la razón. Bien, estas serían más o menos todas las cosas que nos interesa contar acerca de las homotesias, y bueno, hemos llegado al final.